Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando como siempre en una nueva ocasión para compartir y reunirnos en el marco de nuestro correspondiente análisis de lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kissinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico de todos nuestros medios de comunicación repartidos en buena parte de nuestro mundo, como en Venezuela, en los Estados Unidos y en España, y por supuesto siempre pidiéndole a Dios que nos permita la ocasión, la oportunidad de llegar a muchos más hogares en nuestro mundo. Pues les quiero dar la bienvenida a esta edición, la número 618, que les cuento viene bien cargada de informaciones, las cuales comenzamos a analizar a partir de este momento. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bien, y comenzamos ya formalmente con Bolivia. Por cierto, antes de entrar en materia, agradezco a todos los que nos están acompañando: Zuli Quiñones, Cristian Sánchez, también William Rojas, Tom Real también dice: Dios tenga misericordia de nuestra Venezuela. Totalmente de acuerdo contigo, Tom. Elías Prato, Berta María Araujo también, María Teresa Sandoval Arocha, quien le envío un abrazo especial, nuestro querido Milton Valderrama, Manuel Campos, Elvia Gómez. Milton, por cierto, nos dice feliz comienzo de semana para todos y todas. Fuerte abrazo. Geraldine Gómez también nos saluda desde España. Nuestro querido Emerson Rolando de Turf, que nos acompaña desde CNC Florida Central. A Arsenia Prieto, David Parra Lezama, Walter Nieves, Arsenia. Bueno, mucha gente querida que se conecta con nosotros y a quienes les agradecemos como siempre dos cosas fundamentales. La primera, compartir el programa para que en vivo tengamos la oportunidad de, y vamos a la segunda, de discutir colectivamente los temas que estamos o que vamos a discutir en solo segundos. A ver, vamos a comenzar con Bolivia. Bolivia es, si se quiere, el último bastión de la izquierda suramericana que apoya al régimen de Venezuela, al régimen de Maduro. Pues hemos visto cómo en Brasil han cambiado las cosas, en Argentina han cambiado las cosas, incluso, hablando del Caribe, particularmente Cuba, que aún siendo un país que sigue enquistado el proceso comunista como concepto, comienza a deslindarse, cada vez es menos ofensivo en términos de presencia de cara a la fuerza latinoamericana en términos políticos, algo que hemos venido analizando durante muchísimo tiempo. Por cierto, les pido que me reporten si les está llegando bien el audio o no, siempre es importante, sobre todo para nuestra transmisión en vivo. Bueno, pero el hecho es que en Bolivia las cosas no están nada bien para Evo Morales, y digo no están nada bien, no porque necesariamente el tema económico pues sea similar, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela, no, para nada. En términos económicos y en términos de estabilidad política, pues las cosas están bien encaminadas en Bolivia. Eso hay que reconocerlo, y no solamente lo reconocemos desde Américas Noticias, sino que, como siempre, tratamos de traer información concreta. El propio Fondo Monetario Internacional lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Son 10 años que tiene Bolivia creciendo, pero eso no justifica de ninguna manera que Evo Morales pretenda pasar por encima de la decisión del pueblo boliviano, que ha dicho en este referéndum que se llevó, este plebiscito prácticamente que se llevó a cabo en el 2016, y vamos a estar hablando de este tema, que dijo que no estaba de acuerdo con la reelección indefinida. Ahora bien, ¿qué ocurre? Evo Morales sigue encasillado en la necesidad, según él, si fuese por su persona, estaría tranquilo en alguna montaña de Bolivia y no sacrificando su vida, porque eso es lo que ha tratado de hacer llegar a la gente, dando a entender que es el pueblo boliviano el que lo ha obligado a mantenerse en el poder, el que lo ha obligado, algo muy similar a lo que ocurría con Chávez cuando decía que él ya no era Chávez, que Chávez era el pueblo y por lo tanto el pueblo era Chávez y por lo tanto él hacía lo que quisiera, y pues estamos viviendo las consecuencias concretas en el caso de Evo Morales también. Ahora bien, el hecho es que Evo Morales, ante lo que ha sido ya público y notorio, tiene que ver con las protestas que se están organizando para este próximo 21 de febrero. Estaremos cubriendo, por supuesto, esta actividad en Bolivia. Ha pedido apoyo está intentando Evo Morales de crear una especie de coalición intercultural,
a ver si el nombre pueda caber, pero Coalición Intercultural, en contra de la derecha boliviana para que no vuelva al poder. Y nos preguntamos, señor Morales, ¿es que acaso en el poder el pueblo no es el último que tiene que decidir? ¿No es aquel que en función a su criterio debería determinar si quiere que vayan de un bando o de otro? O si por el contrario, esta coalición de la que usted habla, intercultural, no es otra cosa que un chantaje para mantenerse en el poder. Ya lo hemos visto en términos concretos y vamos a traer números además para poder hablar con base. El hecho es que le ha pedido a sus seguidores, y a ver qué opinan ustedes sobre Evo Morales y estas intenciones claras de mantenerse pues en la presidencia de Bolivia, ha pedido paciencia y esfuerzo a sus seguidores. De hecho, ustedes deben recordar que el 21 de febrero del 2016, es decir, estamos por cumplir 2 años, 21 de febrero 2016, 21 de febrero 2018, 2 años de aquel referéndum consultivo en el cual se le preguntó específicamente al pueblo boliviano, si mal no recuerdo, a ver si tengo a alguien de Bolivia que esté conectado, creo que era el artículo 168 de la Constitución boliviana, preguntaba sobre el tema de la reelección indefinida, y el pueblo boliviano, 51.3% del pueblo, dijo que no estaba de acuerdo con la reelección indefinida. No quería que este fuese un recurso que estuviese contemplado en la Constitución. Y quiero que entendamos algo muy importante. Es que el hecho de la reelección indefinida va mucho más allá a la simple reelección de un individuo que está ocupando un cargo en un determinado momento. Es un hecho que vulnera uno, si no el más grave, a mi juicio el más grave, a ver qué opinan ustedes, uno de los elementos más lascivos de nuestras democracias en América Latina. Tiene que ver justamente con la reelección indefinida. Como lo decía Bolívar, los dirigentes, los presidentes, los caudillos se acostumbran a mandar y el pueblo se acostumbra a obedecer, a seguir. Se pone de rodillas, no piensa que hay otra opción. Entonces el hecho de tener siquiera la posibilidad de contar con reelección indefinida en nuestros países, en algunos de ellos, afortunadamente no en todos, afortunadamente la minoría, pues constituye uno de los principales factores que han deteriorado nuestros procesos democráticos. De allí a que, oh sorpresa, en la pregunta número 2, nos vamos a Ecuador. Ustedes saben que conmigo saltamos de un país a otro constantemente. Nos vamos a Ecuador, a este referéndum que se acaba de llevar a cabo en Ecuador. El propio Lenín Moreno, presidente del Ecuador, dijo, hey, vamos a preguntarle a la gente, ¿qué opina? Si quiere que se mantenga o si por el contrario quiere que se elimine la reelección indefinida. Y sí, lo escucharon bien, el presidente en funciones de Ecuador. Cosa que esperamos, ojalá que ocurra más temprano que tarde en Venezuela. ¿Cuándo cambia el régimen? Sabemos que ahorita es imposible pensar en algo así. Pero en el caso del Ecuador estamos viendo un ejemplo interesantísimo porque además Lenín Moreno viene de la izquierda. No es que viene de la derecha, no es que es un presidente diametralmente opuesto a lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Ahora sí, estamos viendo cómo se han convertido en enemigos políticos. Pero este presidente que no tiene ni siquiera un año en el poder, Lenín Moreno, por lo menos de las 7 preguntas, en lo particular creo que la pregunta número 1 y número 2 del referéndum consultivo, impecables las preguntas. La primera, señores, ¿están de acuerdo con que a los corruptos se les juzgue, vayan a prisión, se les confisque todas sus propiedades y aparte se les inhabilite de por vida a ejercer algún cargo público de elección popular? ¿Qué mejor pregunta que esa? Y la segunda, que por cierto no son vinculantes, en algunos de nuestros países se ha buscado disfrazar los referéndum con preguntas, una sola pregunta con 2 o 3 temas, ¿no? En el caso del Ecuador era un sí y un no para las 7, cada una por separado. En todos los casos ganó el sí, pero pudo haber existido la posibilidad en la que ganara un no en alguna de las preguntas. De eso se trata la democracia. Es que hay que entender que el punto clave en todo esto tiene que ver con la alternabilidad.
Tiene que ver con que a los países de nuestro mundo les conviene que los gobiernos puedan, o los conceptos de aquellos que dirigen el Estado como el centro del poder, pues tengan diferencias de opiniones. Algunos serán mejores, otros serán peores, pero al fin y al cabo de eso se trata. Ahora, qué peligro cuando es uno solo el que pretende gobernar indefinidamente. Es que nada más con las ideas, es que nada más con cómo se enquistan esos políticos que terminan, lamentándolo mucho, erosionando a profundidad nuestros sistemas democráticos. A ver, voy a incorporar comentarios, como siempre. Les agradezco a todos que estén por allí conectados con nosotros y además opinando. Mi querida Elena Madame nos dice, verborrea barata de la izquierda, la misma escuela, un chantaje para mantenerse en el poder, exactamente igual al referéndum consultivo con respecto al acuerdo con la FARC que hizo Santos y que le hizo pues el caso del perro, nos comenta Elena. Bueno, ustedes saben que el plebiscito se llevó a cabo el 2 de octubre del 2016. Por cierto, creo que fue el 16, el no fue el que ganó la opción en las pasadas elecciones de este referéndum, en el cual se le consultaba al pueblo colombiano si estaba de acuerdo o no con el acuerdo de paz con la FARC. A ver, Mónica Salazar, como siempre, desde Paraguay, nos dice: todas las dictaduras dicen lo mismo. En Paraguay, Stroessner decía que se quedaba porque el pueblo se lo pedía. Por cierto, nos envía saludos. Y sí, parte de lo que decimos se terminan tratando, parte por supuesto de la egolatría, del personalismo, de estos regímenes que terminan convirtiéndose en pseudo religiones, porque la verdad, hay que decirlo así, incluso termina convirtiéndose en una especie de ideología mágica que estorba profundamente nuestro desarrollo como país en general. Elías dice: totalmente de acuerdo, nada más perverso que el querer mantenerse en el poder indefinidamente. Esto no es democracia, es dictadura. Arsenia dice: yo sí estoy de acuerdo y que lo dejen preso toda la vida y que devuelvan todo lo que robaron, hablando por supuesto de la pregunta número 1 en Ecuador. Pero bueno, volviendo a Bolivia, pues sí, Evo Morales le ha pedido paciencia y esfuerzo a sus seguidores, y es que se juega nada más y nada menos en el 2019, en el caso de que Evo Morales no vaya a las elecciones. Todo parece indicar que va a ir y ya vamos a puntualizar ese tema. Pues lo que se juegan es nada más y nada menos que el cargo del presidente y vicepresidente de la República. Se juegan 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes del Senado. 2 años electorales fundamentales para nuestra América Latina, que ya han sido y que lo siguen siendo. Tenemos a Colombia, que Colombia va a ser un plato fuerte en esta mesa, en este espacio durante todo este tiempo. México, otro plato fuerte, y Venezuela, 22 de abril, elecciones que por supuesto no se van a reconocer internacionalmente, al menos la mayoría de los países, pero que también nos tocará analizar, y para el 2019 entender las implicaciones en torno a las elecciones en Bolivia. A ver, continúo con nuestros apuntes. Interesante, porque es un presidente, Evo Morales, que, insisto, hay una especie de, a ver cómo lo puedo decir, de dualidad en términos a nuestra percepción en torno a Evo Morales. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que reconocerle a Morales, y es que cuando llega al poder, pese a sus principios y sus prácticas similares al chavismo, se logra estabilizar la política en Bolivia, un país que estaba profundamente convulsionado, eso hay que reconocerlo. Logra crecer económicamente, la confianza en términos empresariales también, las reservas internacionales también. Sin embargo, es el mismo presidente que, como les he comentado, pretende mantenerse en el poder, y no solamente mantenerse en el poder, es el mismo que dijo que el principio de la separación de poderes, y escúchenlo bien, era un invento de Estados Unidos. Como si en vez de tratarse de una de las características más positivas de la democracia, fuese un estorbo. Es que pareciera, porque cuando se dan este tipo de declaraciones, uno piensa, ¿será que este individuo, el presidente Morales, piensa que va a estar toda su vida en el poder? ¿Qué pasa cuando él, porque en toda democracia es natural que ocurra, sea oposición? ¿O no esté en el gobierno, no esté en el poder? ¿Es que acaso, si no estuviese
ocupando la primera magistratura del país, ¿creen que diría lo mismo? ¿Creen que estaría de acuerdo con la concentración de poderes? Tenemos un ejemplo en casa, hablando desde donde transmito en este preciso instante. En los Estados Unidos se ha demostrado, con todas las deficiencias que tiene la democracia norteamericana, se ha demostrado la separación de poderes. Si no, vayan y vean cómo entre la administración Trump y el Congreso hay diferencias claras, incluso dentro de su propio partido. Y de eso se trata. Los procesos democráticos tienen que actuar de esa manera, cuando la separación de poderes incluso te permiten llegar a información, como por ejemplo que, y no sé si me voy por las ramas, pero es un buen ejemplo, dígame si en nuestros países de América Latina esto se ventilaría. El propio FBI, el Buró Federal de Investigación en los Estados Unidos, admitió que ya se le había advertido sobre Nicolás Cruz, el pistolero que asesinó a 17 adolescentes la semana pasada acá en el estado de la Florida, en el condado de Broward. Lo admiten, es parte de la democracia. Y señores, nos equivocamos. Caímos en este lamentable, vergonzoso error. Tenemos que revisar qué pasó en términos de procedimiento. Es decir, no es el tema personalista, es que cada institución tiene además un deber para con sus ciudadanos. Muy seguramente, si esto hubiese ocurrido en un país como en Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, como Cuba, muy probablemente ni siquiera tuviésemos la idea de qué ocurrió. Un buen ejemplo tiene que ver con la masacre del Junquito en Venezuela. Hoy por hoy, no hay un material que haya brindado el régimen venezolano para desmentir lo que todo el mundo afirma, para desmentir los propios videos que emitió Óscar Pérez antes de ser ajusticiado. No hay ni un material. Claro, no tienen la necesidad, están claros en que gobiernan por la fuerza y pues sencillamente no hay por qué ni siquiera guardar las apariencias. Ya hoy día, ni siquiera por qué guardarlas, porque internacionalmente ya la gente sabe de quién se trata. Bien, continúo incorporando los comentarios. Elías dice: Colombia está corriendo un enorme riesgo de convertirse en algo similar a lo que pasa en Venezuela, dado que los candidatos que aparecen punteando las encuestas son todos de tendencia izquierdista. Raquel nos saluda desde Australia. Elena nos dice: absolutamente todos los gobernantes de izquierda tienen por costumbre culpabilizar al imperialismo de todo lo malo que le sucede a ellos y al mundo. Y aquí, sin duda alguna, hay otra coincidencia. Lo hemos visto. Esto es una práctica recurrente. A ver, continúo. Raquel nos dice: en Chile se vivió lo mismo. Iba ganando la izquierda y en la segunda vuelta la gente reaccionó y ganó la derecha. Carmen Julia dice: bueno, reportándonos que el internet le está dando problemas, pero el día a día en Venezuela es invivible. Ya tocamos fondo, no hay que caer en el juego de elecciones con esta dictadura para lavar su cara. De hecho, en la segunda parte del programa, Carmen Julia, vamos a hablar justamente de este tema de las elecciones en Venezuela y las decisiones que ha tomado buena parte de la oposición venezolana. Bueno, mientras tanto, comités cívicos bolivianos confirmaron que pues se va a llevar adelante este paro movilizado. ¿Y qué significa esto? Van a paro y aparte van a protestas para este 21 de febrero, cuando se celebran, por supuesto, 2 años de aquel referéndum en el que ganó el no a la reelección indefinida. Y hay que recordar que pese a este referéndum, el que perdió claramente Evo Morales, pues el Tribunal Constitucional Plurinacional falló a favor de un recurso que permite la reelección indefinida. Y pues notamos también el tema de la separación de poder en Bolivia, refiriéndonos justamente a este tema de la reelección indefinida. Y hablando de Bolivia y Venezuela, porque no solamente nos vamos a quedar hablando de Bolivia en este momento, bueno, Morales ha rechazado el convertir la Cumbre de las Américas en y escúchenlo bien, un instrumento de golpe contra Venezuela. Así lo ha dicho Evo Morales, y es que el presidente de Bolivia rechazó este sábado la intención de convertir a la Cumbre de las Américas en un instrumento de golpismo contra Venezuela, después
que los gobiernos de algunos países de la región respaldaron la decisión de Perú de excluir al mandatario venezolano Nicolás Maduro de esa reunión a realizarse en abril próximo en Lima. Y dice así: rechazamos que un grupo minoritario de países direccionados por la obsesión intervencionista de Donald Trump quieran convertir a la Cumbre de las Américas en un instrumento del golpismo contra Venezuela. Agredir a un presidente electo democráticamente es agredir al pueblo que lo eligió. Esto lo escribió Evo Morales en su cuenta de Twitter. Fíjense que, sobre todo, un mensaje al presidente Morales. Señor Morales, el hecho que un individuo haya llegado al poder por votos no lo legitima de ninguna manera a hacer lo que le venga en gana en un país. Esto va para usted, el mensaje, pero también va para Venezuela. Porque la legitimidad no se consigue ni se gana solo a punta de votos. También se gana a través de la gestión. Y esa legitimidad se puede perder con un solo chasquido de dedos. Al entorpecer, al minar el sistema democrático de nuestros países. Y si usted quiere el ejemplo más mínimo de cómo el golpismo está en casa, de cómo en Venezuela se vive un golpe real, no afuera, adentro. En Venezuela todos los días hay un nuevo golpe de Estado. Pero ese golpe de Estado que vive Venezuela no es ese golpe producto del eje del mal, Miami, Madrid, Bogotá o el que usted quiera agregar. Ese golpe de Estado sale desde Miraflores, sale desde los cuarteles de militares en Venezuela, desde Fuerte Tiuna, sale desde una Asamblea Nacional Constituyente que ha sido ilegalmente establecida para gobernar por vía de hecho al país. Es una realidad. Y para muestra un botón, ¿cómo se ha convocado, atropellando a todo el que esté a su paso, este proceso de elecciones? 22 de abril, elecciones presidenciales. ¿Cómo se atropelló con las elecciones a alcaldes? ¿Cómo se atropelló con las elecciones a gobernadores? ¿Y cómo se nos prohibió? Porque no hay otra respuesta. Llevar adelante en el 2016 el tan pedido, solicitado referéndum revocatorio. ¿Cuál era la excusa? Que no había tiempo y que no había recursos. Ahora explíqueme, 2 años después, con un país literalmente quebrado, explíqueme usted, que asume que en Venezuela se vive una democracia, explíqueme usted cómo podemos hablar de tal democracia si lo que se ha hecho consecutivamente en el país ha sido desmontar todas y cada una de esas instituciones que gozaban de cierta autonomía. Por supuesto, esas son preguntas que uno se hace de cara a este tipo de afirmaciones, si se quieren, atrevidas. Pero bueno, nos toca hacer nuestra primera pausa comercial. No se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra edición número 618.